Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a zambullir en un texto que es mucho más que una novela. Muchísimo más. Es casi un mito fundacional de la literatura latinoamericana. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Sin duda. Y tenemos sobre la mesa un conflicto que parece eterno, ¿no? El choque entre la civilización y la barbarie. Todo esto ambientado en la inmensidad de los llanos venezolanos, que son casi un personaje sobrenatural. Totalmente. Y esa es la clave. La Tierra no es un simple escenario. Para nada. El llano es una fuerza activa que moldea a todos. Y nuestro análisis de hoy busca justo eso, desentrañar cómo ese entorno, que es a la vez brutal y magnífico, define a los dos polos de esta historia. Que serían... Por un lado, Santos Luzardo, el abogado que llega armado con sus códigos, sus leyes, con esa idea de que puede cercar y ordenar el caos. Claro. Y por el otro, la figura que Lilán nombra a la obra, Doña Bárbara, una leyenda viviente, dueña de todo y conocida con un apodo que lo dice todo. La devoradora de hombres. Exacto. Arranquemos con ese viaje inicial porque me parece que es una clase magistral de cómo crear atmósfera. Uf, sí. Santos va en un bongo, esta canoa grande, y el texto describe su sentir como un vaivén constante. Un vaivén, sí. Entre la admiración por esa belleza salvaje y a la vez un desaliento profundo, como si la misma tierra ya le estuviera advirtiendo algo. Y no va solo, eso es fundamental. No, no va solo. A bordo está Melquiades Gamarra, el brujeador. Un personaje que casi no habla, pero su sola presencia contamina todo el ambiente. Fíjate que ese personaje es la primera señal de que las leyes de la ciudad aquí no aplican. El brujedor es, digamos, la encarnación del sicario del llano. La mano derecha de Doña Bárbara. Él hace el trabajo sucio. Y lo fascinante es cómo Gallegos construye el terror a su alrededor. No nos dice, es un asesino. No, lo sugiere. Lo sugiere a través de recuerdos de Santos. Él recuerda haber oído una frase escalofriante sobre un asesinato. Dice, él mismo se la fue clavandito como si le gustara el frío del hierro. ¡Qué imagen tan potente! Con esa sola línea ya entiendes la crueldad, la impunidad que reina en esa tierra. Es una violencia que está normalizada, ¿no? Y luego viene el momento en que Santos, quizás con algo de ingenuidad, pregunta en voz alta por Doña Bárbara. Y se hace un silencio. Un silencio brutal. La respuesta del patrón del bongo es una obra de arte del miedo. Dice, yo vivo lejos. ¿Y no dice más? No hace falta, no hace falta. Y el brujeador, sin decir una palabra, solo con un gesto, confirma que es uno de los de ella. Y es ahí cuando el patrón le da a Santos la primera gran lección del llano. Una lección de supervivencia que es, no acepte nunca compañero de viaje a quien no conozca. Uf. Y no se refiere solo al bongo. Le está diciendo que en esa tierra la confianza es un lujo que te puede costar la vida. Y por si quedaban dudas, menciona el cementerio de Doña Bárbara. El lugar donde desaparecen sus enemigos. Exacto. O sea, de entrada, a Santos Luzardo le dejan claro que no volvió a una finca familiar, volvió a una zona de guerra. Y a una donde su adversaria no juega con sus mismas reglas. Para nada. A ver, para entender esta guerra hay que entender a los generales. Hablemos primero de Santos Luzardo. Dale. Porque no es un simple abogado de ciudad. Él carga con un legado de violencia tremendo. Es descendiente de los Luzardo, gente dura, cunavicheros, hombres de presa. Y su propia familia se autodestruyó. Se aniquiló en una guerra contra sus primos, los barqueros. Una guerra que terminó con su padre matando a su propio hermano. Santos es, literalmente, el sobreviviente de esa masacre. Y ahí está la clave de su conflicto interno. Por eso se fue a Caracas. Para escapar de esa herencia de sangre. Para volverse un hombre de razón, de leyes. Él se ve a sí mismo como un trasplantado. Como alguien civilizado. Exacto. Su plan inicial, de hecho, es súper práctico. Vender todo y volver a la ciudad. No llega con una misión de salvar a nadie. Pero algo cambia. Algo cambia en ese viaje. El encuentro con el brujeador, ese miedo palpable, despierta algo en él. El texto lo llama el impulsivo postergado por el razonador. La sangre llanera empieza a hervirle. Ese punto es fundamental. Su propósito se transforma. Totalmente. Ya no es un negocio, se vuelve algo personal. Se da cuenta de que Doña Bárbara no es solo una vecina que le roba ganado. Ella es la personificación de esa barbarie que destruyó a su familia. Y que amenaza con devorarlo todo. Su misión cambia.
Pasa a ser una lucha casi existencial, civilizar o ser devorado. Pero, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde sale esta fuerza de la naturaleza? La historia de Doña Bárbara es una de las tragedias más potentes de la literatura. Gallegos nos la presenta como el producto de una violencia brutal, Un producto de su entorno. completamente. Hija de un aventurero blanco y una indígena, criada en una piragua de contrabandistas en el Orinoco, un entorno salvaje. Pero incluso ahí tuvo un momento de luz. Asdrúbal. Asdrúbal, su primer amor, un joven que le enseñó a leer, a escribir, que le mostró que otro mundo era posible. Le dio una vislumbre de ternura. Y esa vulnerabilidad hace que lo que viene después sea todavía más terrible. Mucho más, porque la misma tripulación que la vio crecer asesina a Asdrúbal delante de ella para robarle. Y luego abusan de ella. El texto usa una frase durísima, el festín de sus doncellas. Uf, Ese evento es su punto de quiebre. En ese momento muere la bárbara joven, la vulnerable, y nace la devoradora de hombres. Su alma, dice la novela, queda sepultada. y a partir de ahí, A partir de ahí, su única guía es un odio implacable hacia los hombres y un deseo de poder absoluto para que nadie, nunca, vuelva a hacerle daño. y para conseguir ese poder recurre a todo. No solo a la violencia, sino a la brujería, a la superstición. Claro, aprende a usar la pusana, esta pócima para doblegar voluntades, y se rodea de un aura mística. Habla con su socio, que nadie sabe si es el diablo o un invento. Pero todos le temen. Usa el miedo como su principal herramienta. Exactamente. Su poder no es solo económico, es psicológico. Y su primera gran conquista, la base de su imperio, es Lorenzo Barquero, primo de Santos. Un hombre débil, alcoholizado. El blanco perfecto. Lo seduce, lo exprime, le roba su hato, la barquereña, y tiene con él una hija, Marisela, a la que abandona y desprecia desde que nace. Y al hacer eso, consuma su venganza. Cierra el círculo. Se queda con las tierras y destruye al último de los barqueros. Así se convierte en Doña Bárbara, la cacica del Arauca. Entonces, cuando Santos Luzardo finalmente pone un pie en su hato, en Altamira, el campo de batalla ya está más que definido. Y lo que encuentra es desolador. Desolador. Altamira está en ruinas, canibalizada por los vecinos, sobre todo por Doña Bárbara, que además contó con la ayuda del propio mayordomo de Santos. El traidor, Balbino Paiva. Increíble. El único que queda ahí, con una lealtad casi quijotesca, es un viejo peón, Antonio Sandoval. Y la geografía es un reflejo perfecto del conflicto, ¿no? Altamira es la civilización en decadencia, casi un fantasma. Y el hato de Doña Bárbara se llama El miedo no puede ser más explícito. imposible. Y la guerra entre ambos se libra en los detalles. Aquí es donde la idea de la cerca se vuelve importantísima. La cerca como símbolo. Claro, para Luzardo cercar es establecer el orden, la ley, la propiedad. Es trazar una línea recta y decir, hasta aquí. Mientras que para Doña Bárbara, la ley es un chiste. Su método es el del lindero errante. Que es casi poético en su malicia, ¿no? Es que es increíble. Sus hombres simplemente mueven los postes de la cerca durante la noche. Y le roban un pedazo de tierra cada día. Es la lucha de la línea recta de la ley contra el caos que se mueve y lo devora todo. Pero lo fascinante es que la ley por sí sola es frágil. Exacto. Ese es el gran insight de Gallegos. Un papel, un documento de propiedad, no significa nada si no hay voluntad o, incluso, fuerza para defenderlos. La línea recta de Luzardo es una idea abstracta de Caracas. Y el lindero errante de Bárbara es una realidad física y violenta que se impone noche tras noche. La novela te está diciendo que la civilización no triunfa solo con papeles. Triunfa con poder. Me encanta esa idea. Y de hecho, Santos parece entenderlo a un nivel casi instintivo. Sí, Hay un gesto simbólico potentísimo cuando llega. Encuentra la lanza con la que su padre mató a su tío, todavía clavada en una pared. la herencia familiar. Y su primer impulso, el civilizado, es arrancarla y arrojarla lejos, diciendo, ya es bastante con lo que han hecho los odios en esta tierra. Él cree que puede simplemente borrar ese pasado. Cree que puede, pero todo el llano le está gritando que no. Es un acto de buena fe, pero ingenuo. Muy ingenuo. Porque se va a dar cuenta de que para enfrentar a la barbarie de Doña Bárbara, sus códigos y sus libros no son suficientes.
Tendrá que aprender a ser un cunavichero como sus ancestros. O sea que esa lanza que arrojó, La va a tener que recoger una y otra vez de forma metafórica. y justo cuando parece que todo se reduce a este choque de dos titanes, Aparece un personaje que lo cambia todo. por casualidad, viviendo en la miseria más absoluta. La descripción es impactante. Es que la presenta casi como un animalito, desgreñada y cubierta de inmundos harapos. Es que Marisela es el resultado tangible de la barbarie. Es la prueba viviente de la crueldad de su madre y de la rendición de su padre. Que representa esa civilización débil que se dejó vencer. Justo, ella no ha conocido ley, ni afecto, ni orden. Es la naturaleza en su estado más puro y abandonado. Por eso su primer encuentro con Santos es el punto de inflexión de toda la novela. Es una escena increíble. Él, movido por lástima por su instinto civilizador, le lava la cara con agua y le dice algo muy simple. Qué bonita eres, criatura. Y el texto lo describe de una forma preciosa. Sí. Las manos le lavaron el rostro y las palabras le despertaron el alma dormida. Es como si la reconociera como ser humano por primera vez. Exacto. Y a partir de ese momento, Marisela se convierte en el verdadero campo de batalla simbólico. Se la lleva a Altamira. Se la lleva y se propone educarla, civilizarla. Le enseña a hablar, a vestir, a pensar. Su transformación es el proyecto central de Santos. Es la prueba de que su misión es posible. Por supuesto, si puede transformar a esa fiera en una mujer civilizada, entonces puede transformar el llano entero. Marisela es la propia tierra llanera. Salvaje, pero con un potencial de belleza que solo necesita ser cultivado. O sea que la lucha por las tierras, por el poder, de repente se personaliza y se concentra en esta chica. Completamente. Porque Marisela es hija biológica de la barbarie, que es Bárbara, y de la civilización fracasada, que es Lorenzo. Una síntesis. Al educarla, Santos intenta crear esa síntesis, un futuro viable. Y claro, esto introduce una complicación enorme, porque Marisela se enamora de él. Obviamente. Y doña Bárbara, al ver a su hija convertida en una rival, y al sentirse ella misma atraída por la fortaleza de Santos, pues el conflicto se traslada al terreno más antiguo de todos. Al sentimental, la lucha entre madre e hija. Uf, qué complejo. Entonces, hemos desglosado un poco las piezas de este universo, ¿no? Sí. Tenemos a Santos Luzardo, el hombre de ley que descubre que la ley no basta. Y que tiene que luchar contra su propia herencia violenta. Tenemos a doña Bárbara, esta fuerza temible producto del trauma. Y en medio, Marisela, que es a la vez la víctima, el trofeo y la esperanza. Y sobre todo ello, el llano, implacable, el que pone las reglas finales. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que creo que es el corazón de la novela. A ver, Santos llega con un plan. Cercas, leyes, orden, razón. Un proyecto importado. Pero todo lo que hemos analizado nos muestra cómo el llano lo va transformando a él. lo obliga a endurecerse. Lo obliga a ser más duro, más desconfiado, más violento. Lo vemos en la doma, en el rodeo, e incluso más adelante en cómo termina usando la violencia para resolver conflictos. Y esto nos deja con una pregunta fundamental que plantea Gallegos. ¿Cuál sería? ¿Para domar la barbarie, es inevitable convertirse un poco en bárbaro? ¿Puede la civilización realmente imponerse en un mundo así? ¿O es la tierra salvaje la que inevitablemente termina por transformar a quienes intentan cambiarla?